Ya, buenas tardes, chicos. Ya nosotros vimos esta parte de la relación entre el texto y el contexto. Vimos a qué se refería el contexto histórico y contexto sociocultural. Ya sabemos que el histórico es de los eventos relevantes que se suscitan en el momento en que se construye la obra y que se caracteriza en una determinada época de la humanidad. Dentro del contexto sociocultural, recuerden que son los aspectos sociales, de las leyes, costumbres y de la vida de un lugar y una época determinada. ¿Okay? Ya vimos los ejemplos, vamos a pasar a el taller que es la página 27 y decía lo siguiente. Lee los siguientes ejemplos y anotan los recuadros junto a cada uno las letras H, contexto histórico, o S con el contexto sociocultural. Entonces, la primera es un contexto histórico, ¿ok? Y la segunda es un contexto sociocultural. Aquí vemos la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Describe la manera irónica, la vida de los jóvenes y la sociedad en la campiña inglesa del siglo XVIII. La novela Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, historia enmarcada en la guerra de secesión en los Estados Unidos, y este es contexto histórico. Luego decía que teníamos que leer el texto y escribir algunos aspectos que eran para ustedes relevantes sobre el contexto histórico y el contexto sociocultural, pero leyendo la firma de María Antonieta. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿quién realizó algo? ¿Estamos claros? Entonces, esto es lo que yo quiero que hagan. Ustedes me desglosen el contexto histórico y el contexto sociocultural, siguiendo los ejemplos que están aquí, pero del punto 2. Pero para esto yo tengo que leer la firma de María Antonieta, leerlo varias veces, este fragmento, y entonces usted puede realizar este taller. ¿Estamos claros? ¿Todos estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Ok. Sí, profesor. ¿Ya? Aunque una pregunta o duda, mejor dicho. Dime, mi corazón, dime. Según lo que leí del contexto sociocultural en el cuadro de la página 26, por decirlo así, Ajá. sale de que abarca aspectos culturales, creaciones de orden Ajá. artístico, intelectual, ligados a las características de una sociedad. Ajá. Más o menos, ¿a qué se podría llegar a referir con eso? Bueno, a todo lo que ocurre en ese fragmento que te están dando. Mira que aquí tienes un ejemplo de Sancho el caballero más cumplido, que era el galán más gentil y discreto. Cuando yo hablo de aspectos culturales, es en el mismo fragmento yo voy a encontrarme con esos diferentes aspectos. ¿Cómo me lo voy a encontrar? ¿Dónde se dio? ¿Dónde se dio este fragmento? Yo tengo que leer, ¿verdad? ¿Qué tipo de cultura había? ¿Cómo ellos estaban? ¿Qué estaba pasando en esa historia de la María Antonieta? Porque ellos se estaban casando, ¿verdad? Pero ¿qué más pasó? Entonces, allí es donde yo tengo que hacer ese análisis. Ahora sí me expliqué. ¿Ves? Aquí te explica muy bien. Abarca qué cosa, te pone el ejemplo y dónde. ¿Ok? Ahí usted pone, donde María Antonieta. Mira que aquí dice, se dice que el hermano de la doncella concede en matrimonio. Esa es una costumbre de esa época, incomprensible en nuestros días y en nuestra sociedad. Ahora sí se dio cuenta por qué tiene relevancia los aspectos sociales y las costumbres, porque yo tengo primero que leer el fragmento. Ahora sí estamos claros, Daniel. Ahora sí, profe. Ok, ¿sí? Entonces, esto es lo que necesito para mañana. Laura, también habíamos leído hace un momento los grupos, ¿sí? Los grupos que habían conformado Profe, una pregunta. Dígame, hijo. Eh, Esto en lo del grupo hay que hacer exactamente lo que dice la página. Para allá iba casualmente.
No, Para, ¿y para cuándo es la última pregunta? ¿Para cuándo? esto lo vamos a estar organizando esta semana, que era lo que iba a llegar al día de hoy, pero sí quiero que me hagan mi taller, ¿sí? Este es el taller de la página 30. Este es el taller que se va a hacer en grupo para notas próximas, ¿ok? ¿Estamos claros? Este ejemplo que ustedes ven aquí es parecido al que estamos viendo hace un momento en la página 27, ¿sí? Entonces, en esta parte que está aquí, que es la página 28, tenemos el comentario de un texto y nuevamente repite los diferentes tipos de textos literarios. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes cuáles eran los tipos de textos literarios y no literarios? ¿Se acuerdan que se los expliqué? Y repito nuevamente, siempre que yo me encuentre un tipo de texto no literario es el que me va a informar a mí. Cada vez que yo me encuentre un tipo de texto no literario es el que me va a informar. Y este tipo de texto no literario, ¿cómo tiene el significado? Denotativo. ¿Por qué denotativo? Porque esto de denotativo me ayuda a mí a buscar el concepto específico en el diccionario. Entonces, estos tipos de textos no literarios son ¿cuáles? Las recetas de cocina, la revista, los periódicos. Este libro de español es un texto que me está informando, por ende es un texto no literario, ¿ok? Entonces, en los textos literarios, estos textos literarios son los que están en el lenguaje figurado, o sea, son los que están imaginando, son los que adornan el contenido de ciertos textos literarios. ¿Y cuáles son estos textos literarios? Los cuentos, porque utilizan la imaginación, ¿verdad? Los cuentos, las leyendas, las obras de teatro, ¿verdad? ¿Estamos claras? ¿Estamos claros? Ya miren, todo lo que yo les he dicho está aquí, está aquí. Entonces, las fases del comentario del texto es lo que estamos viendo, leer y comprender el texto, eso ya lo hemos visto. Identificar el emisor y el receptor, ya lo hemos visto. Nosotros sabemos identificar quién es el emisor y quién es el receptor. Estamos claros en esa parte, ¿ven? Esta fase del comentario del texto ya la hemos dado porque ya lo he dicho varias veces, cómo yo tengo que realizar esto de los textos, ¿ok? La estructura del comentario del texto tiene una introducción, un análisis del texto, un comentario crítico y la conclusión. Cada vez que yo leo un texto, yo voy a llegar a una conclusión. Ah, bueno, me parece que esto pasó así. Mira, que me hubiese gustado que el final no fuera así, sino de esta forma. ¿Ven? Entonces, la estructura del comentario de un texto va a tener introducción que presenta los rasgos relevantes de un texto. Menciona el título, la información bibliográfica y demás. El análisis del texto realiza un examen del texto de acuerdo con una posición teórica. Y el comentario crítico, ¿qué es? Es una valoración del texto. ¿Sí se está viendo que estoy compartiendo la página 28? Sí, profe, sí se está viendo. Ajá, perfecto, ¿ven? Todo esto ya yo lo he hablado aquí, ya esto, entonces usted puede hacer su taller. Mira que aquí tiene otro taller. Y aquí, mira, aquí le dice, explique con tus propias palabras las diferencias, las diferentes fases de comentario. Esto está fácil aquí, facilito, se puede responder porque es una respuesta técnica. Las diferentes fases del comentario de texto permiten explicar la naturaleza y las características de un texto literario, incluyendo los elementos de análisis y valoración del texto objetivo del comentario. Sin embargo, llega un momento donde usted como estudiante tiene que analizar y entonces es donde usted lee este poema que es un fragmento y usted investiga sobre la poesía modernista de Rubén Darío y redacta un comentario de este texto. Ah, pero ¿cómo yo redacto este comentario? Yo redacto este comentario de la página 29
de acuerdo a la estructura del comentario del texto. Me baso en lo que me aparece aquí. Introducción, análisis del texto, comentario crítico y la conclusión. ¿Tenemos alguna pregunta de esta página 29 que la quiero mañana? Todito quiero que opinen aquí mañana. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ok, miren, mañana lo vemos. Entonces, ya finalmente llego a lo que yo quiero, que es mi trabajo colaborativo, que es un trabajo en grupo, ¿sí? Pero para esto, yo necesito que ustedes me realicen. Yo mañana, a primera hora, cuando estamos en español, vamos a trabajar, pero con lo que usted hizo. ¿Está bien? Les voy a dar este tiempo para que lo realicen. Y entonces, vemos finalmente, después que discutimos, lo del grupo que es la página 30, ¿ok? Por favor, a trabajar. Dios me los bendiga. Chao. Dios primero, nos vemos mañana. Por favor, a trabajar, ¿sí? Para mí es muy importante que trabajen.